sido un genuino docente aquí en la República Dominicana, que tantos hombres y mujeres profesionales hoy han pasado y han escuchado ese saber suyo, esa dedicación al magisterio. Se habla en los corrillos magisteriales de la República Dominicana y en función específica en las universidades de la capacitación docente en la República Dominicana como una necesidad para que haya en nuestro país una educación de calidad. ¿Qué opinión le merece a usted todo lo que está haciendo el gobierno del Partido de Liberación Dominicana a través de su ejecutivo, el licenciado Danilo Medina, en función de la educación y el proyecto de Quisqueya? Bueno, yo creo que lo primero, hablar de alfabetización. Me parece que es un gran logro del gobierno el poder erradicar la alfabetización en la República Dominicana. Era una tarea pendiente. Durante la administración anterior del presidente Fernández, por la vía de las ministras de Educación, tanto Alejandrina Germán, Melanio Paredes, Josefina Pimentel, pues llevaron a cabo programas importantes que fueron reduciendo la alfabetización hasta llegar a un 10% de analfabetos solamente. Ahora ya hay una acometida final que ha sido impulsada directamente y con gran entusiasmo por el compañero Danilo Medina, y me parece que para finales de este año podríamos ya tener una cifra mínima de analfabetismo que nos permitiría, a nivel de la UNESCO, el organismo de educación y cultura de Naciones Unidas, que se declare la República Dominicana ya como libre de analfabetismo. Creo que esa tarea que ha cometido el gobierno tenemos que apoyarla. En estos momentos se ha pedido a que los ciudadanos identifiquen si conocen algún analfabeto, que lo hagan, que lo den a conocer a las autoridades educativas para así llegar y poder definitivamente erradicar el analfabetismo, que nadie se quede sin aprender a leer y escribir. Ahora, por otro lado, aunque ya tenemos ese 4% para educación, son 105.000 millones de pesos que maneja el Ministerio de Educación. Creo que tiene que haber en el pacto educativo que ahora se discute un punto que para mí es fundamental. Podemos tener todo el dinero del mundo, el 4% de educación, y ojalá pudiéramos tener más dedicado a educación. Eso nos va a permitir construir escuelas, eso nos va a permitir tener mejores salarios para los profesores, pero tenemos que ir a la formación de profesores, la educación de calidad. Es decir, si nosotros vamos a los parámetros internacionales, sobre todo en matemáticas y en gramática, quedamos siempre en estas pruebas internacionales en los últimos lugares. Entonces hay que formar los profesores. No hay que tener miedo de si tenemos que traer profesores de fuera para formar a nuestros profesores. ¿Por qué tenemos que negarnos? ¿Por qué tenemos que rechazarlo? Yo creo que puedo ser un profesor muy, muy preparado, pero si viene alguien de fuera a ayudarme, mucho mejor. O sea, a prepararme mejor, pues fenómeno. Si alguien sabe más que yo, hay siempre que aprender del que más sabe y enseñar al que sabe menos que uno. Entonces, no hay que tenerle miedo a eso. Yo creo que tenemos que dedicar una gran parte de esos recursos que hoy tenemos en educación en la formación de nuestros formadores, para poder así tener una generación futura que pueda, competir con los demás países, sobre todo en materias básicas. El presidente Fernández en estos días visitó el Instituto de Formación de Maestros y le dio a conocer un sistema que ahora hay muy bueno en Estados Unidos, relativo a las ciencias y a la ciencia, a las matemáticas. Entonces, creo que esos nuevos modelos educativos que han sido elaborados, preparados, concebidos por naciones desarrolladas, como es el caso de los Estados Unidos, pudieran muy bien adaptarse a la realidad dominicana y ser aplicados para tener mejores maestros, que es lo que realmente creo que todos debemos aspirar. Doctor, se está hablando la conferencia del episcopado
dominicano pidió la aprobación de la ley de partido. Y yo creo que eso va a servir de mucho al Partido de la Liberación Dominicana, porque va a evitar eso de esas candidaturas a destiempo, que en cierto modo la ciudadanía se queja por apenas lo que tenemos 6 años y medio del gobierno, de iniciar un gobierno, y ya estamos hablando de candidaturas. Y en cierto modo la población se queja. En ese sentido, ¿qué está haciendo el Partido de la Liberación Dominicana para lograr llegar a ese consenso de esa ley de partido? Bueno, el comité político designó hace ya más de un año una comisión que la presido yo, que hizo un trabajo estudiando el proyecto de ley que presentó ante el Congreso Nacional la Junta Central Electoral. Ese estudio terminó, entonces lo sometimos al estudio del comité político, y el comité político comenzó a debatirlo artículo por artículo. Pero en eso vino el Congreso del partido, que nos llevó casi un año. Tuvimos que dejar en carpeta a ese proyecto de ley, y tendrá ahora, que ya terminó el Congreso, que ser retomado ahora por el comité político, posiblemente ya la próxima semana, con la finalidad de que los puntos en que todavía no hemos podido ponernos de acuerdo, que son muy pocos, 2 o 3, llegar a ese entendido para que nuestros diputados y nuestros senadores puedan impulsar la ley de partido político. Yo creo que es necesaria. Claro, hay algunos puntos que hay que afinar, que hay que discutir. Por ejemplo, tú tienes el caso de las asambleas primarias. Bueno, ahí hay un punto que se discute. ¿Por qué? Porque hay varias opciones. Que las asambleas primarias sean obligatorias para todos los partidos. Esa es una propuesta. Que se celebren el mismo día para todos los partidos. Esa es una modalidad. La otra modalidad, no, que las asambleas primarias sean obligatorias, pero que se celebren cuando el partido lo decida, dentro de un plazo de meses que fijaría la Junta Central Electoral. Otros plantean, bueno, que las asambleas primarias sean simultáneas con el padrón de la Junta. Y otros dicen, no, que las asambleas primarias pueden ser simultáneas, pero cada una con su padrón, cada partido con su padrón. Correcto. Bueno, entonces, hay diferentes opciones en que uno tiene que ponerse de acuerdo. Hay sus pros y sus contras. Por ejemplo, asambleas primarias simultáneas. Te dicen, bueno, eso es muy importante porque así evitamos que miembros de un partido voten en el otro partido, porque es con el padrón de la Junta, todo el mundo vota, y así no tenemos el que un partido interfiere en otro. Es verdad. Ahora, otros te dicen, sí, pero tiene algo de negativo. Si esas asambleas primarias se realizan, vamos a suponer, 8 meses antes del día de las elecciones, la Junta Central Electoral va a decir, bueno, en el PLD ganó tal, ganó fulano de tal y votó 1 millón de personas. En el PRD ganó fulano de tal y votaron 400,000, 500,000 personas. Y en el reformismo ganó fulano de tal y votaron 100,000, 200,000, 300,000 personas. Dentro de 6 meses hay elecciones, dentro de 8 meses hay elecciones. ¿Y qué va a decir la ciudadanía? Bueno, pero el que llevó más gente a las urnas fue el PLD, entonces el PLD que va a ganar. El PLD que va a ganar. Y entonces, ¿para qué voy a votar yo? Y está como tácito sobreentendido que es el que va a ganar. Entonces, ¿para qué voy a votar yo ya en mayo si ya cierto. todo el mundo sabe que el PLD fue el que llevó más gente a votar? Correcto. Entonces, son esos inconvenientes lo que uno tiene que estudiar y sopesar. Sopesar, efectivamente. Porque también el hecho de que entonces los mismos PLDistas digan, bueno, pues si ya ganamos nos vamos, cuando viene a ver entonces también pierde el partido que más votos llevó a la asamblea primaria. Así mismo es, doctor. Bueno, Doctor, casi estamos terminando ya. Don Eli, deme un segundito para hacer, y perdóneme, doctor, Sí. haciendo una retrospectiva del gobierno del licenciado Danilo Medina, ¿cómo usted lo enfocaría haciendo una retrospectiva de ese gobierno? Bueno, apenas tiene 1 año y medio, obviamente. Sí. Yo creo que ha sido un gran gobierno. La misma popularidad muestra claramente el apoyo que han concitado a sus medidas. Lo que hablábamos hace un momento, es ese plan de alfabetización para poder erradicar el analfabetismo en el país,
el impulso que le ha dado al campo, con esas visitas dominicales que realiza. En fin, yo creo que ha adoptado, ha continuado las grandes obras de infraestructura del gobierno de Leonel Fernández, pues la ha continuado, programas sociales como el programa Solidaridad los ha mantenido. Lo que él decía, continuar lo que está bien y hacer lo que nunca se ha hecho, bueno, pues yo creo que con eso pues ha ido cumpliendo sus promesas de campaña, y esto, bueno, pues le ha dado pues un apoyo importante a nivel de la población. Doctor, ya para finalizar, No, todavía no queda. quería, los medios de comunicación han traído una noticia que bailotea entre una expresión numérica de 500.000 trabajadores, obreros y empleados que no están en el seguro que deben de estar, en el seguro gubernamental, el último que hay, ¿verdad? El último, la SENASA. ¿Qué le merece a usted de que esos empleados, como una necesidad capital de que tengan su seguro, tengan una prioridad de salud en la República Dominicana? ¿Pero te refieres a empleados de gobierno? Empleados, obreros. A trabajadores en general. A trabajadores en general. Sí. Bueno, cuando nosotros comenzamos el gobierno en el año 2004, la cobertura de la seguridad social era de un 7%. 8 años después, cuando salimos del gobierno, la cobertura estaba en un 44%. De 7% a 44% la cobertura, y tengo entendido que en estos casi 2 años de gobierno, ahora que se cumplen en agosto, ya ha subido a 45, 46. De manera que ha sido un gran esfuerzo. Cuando nosotros comenzamos en materia de seguro, de la seguridad en salud, el régimen subsidiado, por ejemplo. El régimen subsidiado solamente, la seguridad social comenzó en el 2001, en el gobierno de Hipólito Mejía con la nueva ley. Bueno, Hipólito Mejía y el gobierno del PRD habían afiliado a 50.000 pobres. No llegaban a 50.000 pobres. Cuando nosotros dejamos el gobierno había 2.200.000 pobres afiliados al régimen subsidiado de salud. Fíjese el trabajo que hizo el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana con el presidente Fernández a la cabeza. De apenas 50.000 en el régimen subsidiado, que es régimen para pobres, pasamos a 2.200.000. Y el régimen contributivo, que no pudieron ponerlo en práctica, nosotros logramos ponerlo en práctica en el 2007. Y del 2007 al 2012, 2.300.000 personas, trabajadores asalariados de gobierno y del sector privado, ya habían sido afiliados a la seguridad social. O sea que ha sido un gran paso de avance lo que se ha dado. Ahora, como usted dice, todavía tenemos que seguir trabajando para que la cobertura sea universal y que todo el país tenga su seguro de salud, que eso es lo que falta todavía. Doctor, la gente se está preguntando, ¿qué está haciendo el doctor Alburquerque después de haber pasado por la vicepresidencia de la República? ¿A qué se está dedicando? Si se está dedicando a labores privadas, si se está dedicando a labores partidarias, ¿qué está haciendo el doctor Rafael Alburquerque? Pues estoy, por un lado, en labores privadas, en mi oficina de abogado, haciendo consultas a empresas, consultas a trabajadores, en mi área de especialidad, que es la especialidad laboral, la especialidad del derecho del trabajo. Sigo trabajando duramente en el Partido de la Liberación Dominicana como miembro del comité político, y en mis labores académicas. Estoy poniendo al día mis libros, que ya tenía varios años que por la vicepresidencia no podía ocuparme. Doy conferencias, me invitan a dar conferencias. He estado recientemente, por ejemplo, invitado para presenciar las elecciones de El Salvador. El Salvador Sánchez Serén, que fue el candidato que ganó las elecciones, pues fue vicepresidente de la República, pues en estos momentos, vicepresidente de la República,
o sea, coincidió conmigo en la vicepresidencia, es gran amigo, pues estuve presenciando el proceso electoral en El Salvador, he estado, por ejemplo, fui jefe de la delegación de la Organización de Estados Americanos para observar las elecciones en que el presidente Rafael Correa pues se religió. Es decir, que tengo múltiples actividades. Tengo tantas actividades como cuando estaba en la vicepresidencia de la República, aun cuando no estoy en un cargo específico de gobierno. Doctor, algo nos inquieta y es la participación del ex guerrillero, precisamente Saúl Sánchez Serén, quien también pertenece al partido que encabeza Funes. Sí, sí. Nos parece que estas elecciones que han habido, ya al menos El Salvador tiene mucha experiencia política, es un país, al igual que la República Dominicana, que aunque no tuvo en sus montañas guerrillas, las guerrillas duraron muy poco, cuando Camaño y cuando primeramente con el inmortal El 14 de junio, sí. Manolo Tavares Justo, quien murió en Manacla, se inmoló en aquella ocasión. Después tuvimos el inmolamiento de el hombre grande de Abril, Francis Camaño Deñó. Pero esa educación política que tiene a través del debate la República Dominicana, que también la tiene Ecuador, El Salvador, también la